Hola, un saludo a todos. Vamos a trabajar esta unidad 8 del programa 2021, focalizada en Kant, en Immanuel Kant, ¿no? Como un gran filósofo de la Ilustración. Para empezar la clase vamos a abrir con este pensamiento kantiano que dice: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Este pensamiento nos muestra su modo de relacionar el universo físico como un cosmos organizado en el que el ser humano comenzaba a incursionar, y por otra parte la capacidad humana de organizar el cosmos social como un cosmos compartido también, luego de la debacle del orden feudal. O sea, recordemos, Kant es contemporáneo de Rousseau, cuyo pensamiento acabamos de analizar, y por lo tanto vamos a tender algunas líneas de paralelas o que vinculen un pensamiento con el otro, en tanto estos dos filósofos son los grandes referentes del iluminismo y de la Revolución Francesa. La clase está basada en el texto de Cecilia Poirot, que tienen como bibliografía obligatoria, y en todo caso también disponen del clásico de Carpio, de Principios de la Filosofía, que tiene un capítulo sobre Kant, y un subtítulo del capítulo tiene que ver con la crítica de la razón práctica, con la ética. Por otra parte, digamos, es importante también aclarar desde el comienzo que el tema central no es tanto la ética kantiana, ya que ustedes en trabajo social tienen una materia específica sobre ética más adelante en la carrera, sino más bien ver cómo Kant trata de ordenar positivamente, desde un punto de vista positivo, el mundo nuevo a nivel de lo social desde la razón, ¿no? O sea, él apuesta a instituir la razón como eje ordenador universal. Y vamos a ver qué significa esto en relación a la conducta humana en lo individual. Este ser humano que estaba siendo individualizado por los procesos sociales, políticos y sistémicos, digamos, institucionales, que se venían desplegando en los últimos siglos, ¿no? Digamos, Kant un poco piensa en paralelo, si se quiere, en torno a este tema de la conducta individual, mientras que los contractualistas habían realizado su propuesta de cómo organizar al Estado naciente, después de los cambios institucionales que estaban ocurriendo y que estaban a punto de ocurrir. La ética planteada por Kant está considerada como el paradigma de lo que se conoce como ética formal. Las obras centrales sobre este tema son La fundamentación de la metafísica de las costumbres, escrita en 1785, y la otra obra es La crítica de la razón práctica, escrita en 1788. ¿Sí? Lo que nosotros trabajamos, el texto de Cecilia Poirot está basado o trabaja la obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, está basado en ese texto. Para ubicarnos, Kant vivió entre 1724 y 1804 en el pueblo alemán llamado Königsberg en aquella época, hoy llamado Kaliningrado, y que es ya no es parte de Alemania, ¿no? De ese pueblo, de su ciudad, Kant prácticamente no salió nunca. Ahora bien, esto no le impidió estar al tanto de todo el conocimiento de su época. Se dice que Kant fue el último en esa condición, dado que para la generación siguiente ya fue imposible abarcar todas las áreas del saber que se desplegaron y que se fueron abriendo, especializando a partir de la filosofía y de la filosofía positivista. Kant es un enorme defensor de la Ilustración. Es uno de los más grandes defensores y fundamentadores de la nueva era, configurada filosóficamente en base a una promesa: la del poder de la razón y de la ciencia naciente
para organizar la sociedad humana de un modo racional que garantizara el bienestar general, la libertad general, y dejando atrás los padecimientos producidos por las instituciones medievales, ¿no? Esta promesa fundacional de la sociedad industrial, que va a ser lo que, como decíamos la semana pasada, la promesa y la apuesta que va a estar siempre en crisis, ¿no? Ahora bien, esta perspectiva, que ya venimos conversando desde clases pasadas, se inicia con el pasaje cartesiano, de la crisis de la certidumbre a la experiencia de certidumbre, por la que el hombre moderno se autoinstituye y se autohabilita como ser autónomo y racional. Si hablamos con Kant de ética y de moral, vamos a distinguir ética de moral. Y decimos, la ética es una rama de la filosofía, es una disciplina filosófica. Es que estudia a la moral y estudia al comportamiento humano, o sea, que reflexiona y fundamenta en todo caso a la moral y al comportamiento humano. El concepto, el término, mejor dicho, proviene del griego éticos, que significa carácter. En cambio, moral no es una reflexión, no es una disciplina ni una rama de la filosofía. La moral es un conjunto de costumbres y de normas que se consideran buenas para dirigir o para juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, ¿sí? En un sentido llano, lo que podemos decir es que la moral actúa coercitivamente sobre la conducta individual, ya que se impone, proviene desde fuera de la persona, a partir de la educación, de la influencia externa, de la regularización o el disciplinamiento social, ¿no? Mientras que la ética actuaría sobre la conducta, pero proveniendo de la reflexión racional, personal, en ese sentido, de algún modo se puede pensar que es una producción interna, ¿no? Como para distinguir concretamente ética y moral. Ahora, Kant va a él escribe la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Entonces, cuando habla de razón pura o de razón práctica, lo hace según el modo de la razón en el que esté pensando, ¿sí? O el que esté estudiando o sistematizando. Es decir, que se trata de distintos usos de una sola razón, no son dos razones distintas. Es una sola racionalidad, que es la racionalidad humana. Según la perspectiva kantiana, desde la razón pura o desde la racionalidad no es posible el conocimiento de la cosa en sí, del noúmeno, ¿no? Por lo cual hay una renuncia al conocimiento directo de la realidad por medio de la ciencia. Pero en cambio la razón práctica, mediante la filosofía en su rama ética, permite abordar temas importantes en la esfera práctica de configuración del nuevo orden social a partir del ámbito de la moralidad. Y ese será un aporte fundamental de Kant al ethos moderno, ¿no? Que debía configurarse, o que aspiraba a configurarse alejándose e incluso oponiéndose al ethos feudal, ¿no? O sea, a la forma común de vida, a la forma del comportamiento que adoptan los individuos que pertenecen a una misma sociedad. Eso sería el ethos, o sea que hay un típico ethos feudal y habrá un típico ethos de la sociedad industrial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el nuevo orden iba a necesitar parámetros filosóficos que orientaran la configuración de ese nuevo orden en función de los nuevos horizontes, de las nuevas necesidades, las nuevas ideologías, las nuevas estructuras sociales, las nuevas formas económicas y políticas. Y en este tema, Kant, desde su Prusia, como parte de la Ilustración, también fue un gran faro iluminando Europa desde antes de la Revolución Francesa hasta las postrimerías del siglo
siguiente del Imperio Napoleónico, digamos, y más allá, ¿no? Sobre la organización social de lo que siguió a la Santa Alianza, y en realidad hasta hoy mismo, ¿no? Kant es una de las bases de la filosofía de la ética y del modo de ser de la sociedad industrial. Entonces, si nos adentramos ya en la razón práctica, en el estudio de la moral, Kant se va a apoyar por un lado en un aspecto formal y por el otro lado en un aspecto material. En cuanto al aspecto formal, estamos diciendo que es un aspecto que es formal porque no toma en cuenta el contenido de una moral determinada, sino que es un aspecto formal porque se ocupa del conocimiento de la moral a priori, antes de la experiencia. En cambio, en el aspecto material, en función de los diferentes modos por los cuales se construye una moral en un tiempo histórico social determinado, ¿no? Eso es lo que va a estudiar y es una tarea de la cual también puede ocuparse cualquier otra disciplina social que tenga fundamento empírico, ¿no? Un fundamento basado en la experiencia. El propósito de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, obra publicada en 1785, creo que ya lo dijimos, es elaborar una fundamentación formal de la moral, o una formalización de la moral, y eso sería una filosofía ética, una ética. Con fundamentación formal, Kant se refiere a establecer una ley moral universal, de la cual se deriven los diferentes principios morales posibles, ¿no? Digamos, una ley formal, una ley universal, una ley moral universal, de la cual se deriven principios morales que orienten la conducta en la vida cotidiana. En tanto ley universal, la ley moral debe ser válida en todo tiempo y lugar. Siempre que decimos universal estamos hablando de esto, ¿no? Es decir, que su propuesta no pretende establecer un idéntico modo de comportamiento para todas las personas, porque eso correspondería ya a moralidad. La ética kantiana no pretende indicar cómo actuar frente a una determinada situación, sino que pretende establecer cómo formular la ley moral a partir de la cual elaborar principios prácticos o máximas para la acción, ¿no? Digámoslo ya, por ejemplo, una ley moral sería no matarás. Kant tiene el propósito, eso sería una ley moral universal, a partir de la cual luego se elaborarían principios prácticos para orientar la acción concreta. Kant tiene el propósito de elaborar una ética autónoma de los criterios de la autoridad religiosa tradicional. Y lo hace partiendo del poder de la voluntad de darse a sí mismo una ley, que va a ser la ley moral. Esto responde a la necesidad del nuevo mundo de darse a sí mismo una orientación ética, si es que está o estará desprovisto de la regulación que suponía la autoridad eclesiástica y la autoridad feudal, digamos. Recordemos que Kant publica este texto 4 años antes de la Revolución Francesa, siendo un gran referente de la filosofía de la Ilustración. Esa ley moral ha de regir, esa ley moral universal, en realidad, ha de regir el modo de asumir como moralmente deseables los principios prácticos que se presenten como orientadores de la acción en la vida cotidiana colectiva, que era lo que estaba a punto de revolucionarse. Entonces, tenemos una filosofía que enrolada en la Ilustración se propone construir racionalmente criterios de convivencia que organicen la vida social luego de la caída de las instituciones feudales. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos por los que Kant construye su ética, su propuesta? Kant va a mantener la jerarquización tradicional entre razón y sensibilidad, ¿no? Cosa que habíamos visto que Spinoza no mantiene. Para Spinoza, razón y sensibilidad tienen el mismo
valor, digamos, ¿no? En cambio, para Kant, la razón constituye la naturaleza superior de la realidad humana y la sensibilidad constituye la naturaleza inferior. De modo que el ser humano está constituido por estas dos dimensiones y son ellas dos las que determinan la conducta. Ahora, obviamente, a cada dimensión le corresponde una finalidad distinta. La finalidad de la sensibilidad es la felicidad, entendida como el resultado o los fines, digamos, como el estado en que se encuentra el ser humano cuando todo ocurre según su deseo, ¿no? Eso sería la felicidad. Y los instintos van a estar al servicio de este propósito de obtener felicidad. Kant plantea que esto es decir, digamos, la dimensión inferior, o sea, y en este sentido se aleja de la propuesta aristotélica, ustedes recordarán. En cambio, la finalidad de la razón no es reflexionar sobre cómo alcanzar la felicidad, porque entonces sería un instrumento al servicio de la misma finalidad que el instinto, sería algo superfluo si se quiere. Además, dice Kant, la felicidad nos muestra que razón y felicidad no siempre se corresponden, dado que la razón puede generar más desdicha que satisfacción, dice. En Kant, la razón se aparta radicalmente de la dimensión sensible y del propósito de la felicidad para guiar a la voluntad hacia el ejercicio de una buena voluntad. Y guiar a la voluntad es hacerlo en un sentido práctico, o sea, en la conducta. Es decir, que la voluntad humana individual se debate entre las exigencias de la razón y las exigencias de la sensibilidad, ¿no? Y se me ocurría pensar en todas las situaciones que estamos viviendo en esta época global, pandémica, por las cuales las conductas individuales a veces tienden a seguir las exigencias de su propio deseo, de su propia felicidad, de su propia sensibilidad, y no una conducta racional, ¿no? Una conducta que piense, que esté guiada por la buena voluntad, que vamos a ver después qué es, ¿no? Ahora también pregunto, ¿no? Que dijo para pensar y para conversar en la próxima clase que nos veamos personalmente. ¿Habrá relación entre este estudio de la voluntad y su relación con la práctica de la buena voluntad en la vida social y la voluntad general analizada por Rousseau 20 años antes? Esto creo que es un tema para conversar, para tener en cuenta, para considerar, digamos. Si bien el instinto es el instrumento adecuado cuando se trata de alcanzar la felicidad, Kant pone a la voluntad como aquella instancia en la cual se sopesan las tendencias del instinto y las propuestas de la razón. O sea que se compara, se considera una cosa y la otra, ¿no? Eso dice que es la voluntad. En ese sentido, la voluntad es el núcleo originario, el núcleo primero y único de lo moral. Por ello, los términos morales, bueno o malo, están referidos a una buena o mala voluntad. Nunca se refieren a cualidades, no se refieren a atributos, no se refieren a objetos. ¿Sí? Dice en la metafísica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Dice, ni en el mundo, ni en general tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Lo único que puede ser bueno es la buena voluntad, sería. Entonces, la inteligencia, la arrogancia, la suerte, la fuerza, no son ni buenas ni malas, son moralmente neutras. Son características buenas cuando están al servicio de una buena voluntad, y malas cuando están al servicio de una voluntad moralmente negativa. Por eso, para Kant, es la buena voluntad lo que tiene valor absoluto. Todo lo demás es relativo a la buena voluntad. La buena voluntad es el bien más alto, incluso más importante que la felicidad. Él va a decir, una buena voluntad es tal, no por sus obras o por sus éxitos,
tampoco por su aptitud para alcanzar tal o cual meta propuesta, sino solamente por el querer. Es decir, que ella es buena en sí misma, y considerada en sí misma, ella debe ser estimada sin comparación como superior a todo lo que por medio de ella podría ser alcanzado en beneficio de cualquier inclinación. ¿Mm? Avanzando en esta línea, decimos, todos los hombres, por el solo hecho de ser racionales, tienen a priori, dice Kant, la capacidad de construir una buena voluntad, de construirse una buena voluntad. A partir de aquí es que Kant plantea que aunque en la vida cotidiana los sentimientos y los instintos pueden conducir a la voluntad en nuestras acciones, los sentimientos y los instintos no son el origen de un obrar moralmente positivo. Y esto también es para reflexionar, para tener en cuenta, como cuando decimos lo que me hace feliz, lo que me hace bien, que valorarlo desde este punto de vista, ¿no? Kant dice, el núcleo de lo moral, es decir, una buena voluntad, contiene la idea de deber, porque la voluntad humana se basa en la razón y no en la sensibilidad. El deber implica mandato, implica constricción. La voluntad humana solo puede prescindir de los contenidos de la sensibilidad por el sojuzgamiento de los contenidos de la sensibilidad. ¿Mm? Tengamos esto presente al pensar Foucault cuando habla de la sociedad disciplinaria. Vemos entonces un Kant muy preocupado por forjar la fuerza que instaure no un orden político-social, como diremos con los contractualistas, sino la posibilidad de subordinación de las voluntades y, en definitiva, de las conductas individuales a la organización político-social que los contractualistas proponían. ¿Mm? Es decir, si el temor a Dios o el poder monárquico ya no tendrán efectividad para regular las conductas de individuos y grupos, ¿qué es lo que va a lograr esa regulación? Esta es la pregunta a la que él trata de responder, ¿no? El problema que trata de resolver. Y es por eso que es un gran iluminista, un gran fundamentador de la sociedad industrial, de la sociedad que iba a venir, ¿no? De los nuevos tiempos. Como dijimos en clases anteriores, Kant define al prejuicio como la heteronomía de la razón. Estamos hablando, o mejor dicho, él está hablando la heteronomía de la razón cuando los principios de la autoridad, o los principios de la fe eran los que regulaban el orden compartido. Ahora bien, cuando Kant analiza el concepto de deber, él va a puntualizar. Aunque se realicen actos conformes al deber, no siempre tienen valor moral verdadero, ya que pueden estar fundados en las inclinaciones. En rigor, una acción que tenga contenido moral es aquella que es realizada en contra de la inclinación y por deber. Una acción hecha por deber tiene valor moral no por el propósito que persigue, sino por la máxima, por el principio que sigue. Esto significa que depende del principio según el cual ha sucedido la acción. En consecuencia, los propósitos por los cuales se realiza una acción y los efectos de dichas acciones no son los que proporcionan a las acciones un valor absoluto moral. Y dice, pues la voluntad, ubicada justo en medio de su principio a priori, que es formal, y su móvil a posteriori, que es material, está como en la separación de dos rutas. Y puesto que es necesario que ella sea determinada por algo, deberá hacerlo por el principio formal del querer en general. Cuando una acción sucede por deber, puesto que, como hemos visto, todo principio material le ha sido sustraído. Creo que es muy gráfica esta descripción, esta explicación, mejor dicho, que hace Kant de lo que es la acción moral, ¿no? ¿Por qué? Es decir, que si la voluntad está
tironeada, digamos, entre los principios formales de la razón y las inclinaciones materiales de la sensibilidad, ¿qué es lo que va a determinar al final la conducta concreta? Entonces Kant diría, si hay buena voluntad, es porque la voluntad sigue los principios del deber, ya que se ha sobrepuesto y ha sojuzgado a sus inclinaciones materiales. Yo insisto y me pregunto si habrá relación entre esta buena voluntad kantiana y la voluntad general de Rousseau, ¿no? Avancemos. ¿Qué es el deber entonces? El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Respeto y por lo tanto mandato. O sea, implica una dominación. La inclinación queda dominada, ¿no? Entonces repetimos, una acción realizada por deber lo es en la medida que excluye por completo el influjo de la inclinación y responde primariamente a la voluntad determinada objetivamente por la ley y subjetivamente por el respeto puro a esa ley práctica. Por ejemplo, cuando nos debatimos si pagar nuestros impuestos o no pagarlos, ¿no? Si pensamos en la máxima, debes contribuir a la sociedad en la que vives, entonces uno paga los impuestos. Como un ejemplo de cuestiones que discutimos, ¿no? Cuestiones en las que somos tironeados entre las inclinaciones y las máximas, ¿no? Y los principios. De modo, entonces, que el fundamento determinante de la voluntad es la representación de la ley en sí misma, la cual se encuentra en el ser racional y constituye lo que Kant denomina bien moral. Pero el deber es solo la forma, bajo la cual la razón presenta algo a la voluntad para constituirla en buena. Ese algo, que es lo debido, es la ley moral, ¿sí? Y esa ley moral expresa la validez universal que han de adquirir los principios que primariamente aparecen como contenidos del querer. Entonces, deber es la forma de presentar lo debido. Lo debido es la ley moral. La ley moral no son los preceptos o principios prácticos, las máximas. Las máximas, los principios prácticos se vinculan a lo material, a lo sensible, a lo que persigue la felicidad. Ley moral es universal, lo que Kant llama el imperativo categórico. Dice, cuando un ser racional quiere pensar sus máximas como leyes universales, prácticas, solo puede pensarla como principios que solamente por la forma y no por la materia contienen el motivo determinante de la voluntad. Vuelvo a hacer un paréntesis para instalar estas cuestiones que después vamos a charlar cuando nos veamos, ¿no? ¿Habrá alguna relación entre este interés kantiano en formalizar la ética como base para la moral práctica y la aspiración epocal de pensar en términos matemáticos y lógicos? Eso es algo que conversábamos hace unas cuantas semanas, ¿no? ¿Habrá relación entre el episteme epocal y la aspiración a construir o a instaurar leyes sociales que también sean universales? Por otra parte, pareciera Kant preocupado por forjar la fuerza que instaure no un orden político-social, que es lo que proponían los contractualistas, sino la subordinación de las voluntades y en definitiva de las conductas individuales a esa organización política social que se estaba instituyendo, ¿no? o que los contractualistas proponían para lo que iba a venir, ¿no? Incluido Rousseau. Finalmente, tercera línea de conversación, habría relación entre este estudio de la buena voluntad en la vida social y la voluntad general analizada por Rousseau. Avanzamos con el pensamiento kantiano y decimos, si aspiramos a que un principio práctico se convierta en ley moral para adquirir validez universal,
y que la voluntad constriña en él la conducta, la condición es que puedan ser despojados de su materialidad, prescindir de toda referencia a los objetos y a los sentimientos, aunque esos objetos, o mejor dicho, esos sentimientos sean altruistas. La ley moral, digamos, en su independencia de todo lo material, sensible y contingente, ha de ser universal, objetiva y necesaria. Por ejemplo, preservar la vida, respetar la propiedad privada, contribuir a la sociedad en la que se vive, decir la verdad. No, o sea, no, digamos, a estos los principios los encontramos usualmente definidos como no matar, no robar, etcétera, ¿no? Ahora bien, la voluntad y finalmente la conducta humana, debatiéndose entre dos direcciones heterogéneas, como son la razón y la sensibilidad, puede saber desde su dimensión racional la necesidad objetiva de la ley, pero subjetivamente desde su dimensión sensible no siempre lo hace, no siempre la siente, la vive como necesaria, ¿no? Y eso va a determinar que la conducta sea diferente, ¿no? Es lo que podríamos inferir, por ejemplo, en los casos de venganza, o en los casos de justicia por mano propia. Y creo que es muy importante tener estas situaciones en cuenta. El ser humano parece estar desde su sensibilidad en constante disposición para realizar acciones cuyo último fundamento es la satisfacción del deseo o del instinto en lugar de la subordinación a la razón. Por eso es que la razón tiene que presentar a esta voluntad humana empíricamente determinable la ley moral como un deber, cuya formulación es un imperativo. Dice, la representación de un principio objetivo, en tanto este principio constriñe a la voluntad, se llama mandato de la razón, y la formulación de este mandato se llama imperativo. Un imperativo entonces es una regla que mediante el deber expresa a la voluntad la obligación objetiva de la acción. Pero solo cuando la acción es presentada como necesaria en sí misma y por sí misma nos encontramos ante el imperativo moral, o sea, ante un imperativo categórico. Porque los imperativos también pueden ser hipotéticos. Son aquellos que también expresan la necesidad de una acción, pero cuando la acción está subordinada a la consecución de un fin. O sea, que la acción no es necesaria ni obligatoria por sí misma, ¿no? Los imperativos hipotéticos en general tienen la forma de debes hacer X si quieres conseguir Y. Son particulares, son contingentes, pueden ser de ese modo o de otro. Se relacionan con la necesidad o con el interés por alcanzar la felicidad, ¿no? Por ejemplo, si quieres evitar el fracaso, no cometas los mismos errores, o el dicho popular, al que quiere celeste que le cueste, ¿no? Si quiero el bien común, no debo cometer un asesinato. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la forma de la expresión lingüística no alcanza para determinar si el imperativo que está guiando nuestra conducta es hipotético o categórico. Necesitamos en realidad conocer el móvil de nuestra voluntad. ¿Por qué? Si no hemos robado, por ejemplo, por miedo a la sanción o por miedo a la persecución policial, el imperativo que hemos seguido es hipotético, que sería no robes si no quieres tener problemas con la policía. Ahora, si no hemos robado porque robar es malo, aún sabiendo que la policía no nos perseguiría o que el Poder Judicial no nos juzgaría, nuestra conducta es conforme al imperativo categórico, no debes robar o no robarás. Kant consideró que nunca se puede estar absolutamente seguro de que nuestra conducta no haya estado motivada por un interés o por algún temor, y por ello concluyó que cuando nos parece seguir un imperativo categórico, siempre es posible que el imperativo por el que nos regimos en realidad sea hipotético, ¿no? A mí me parece que sería interesante buscar ejemplos de personalidades, de modos de ser,
que sigan esta ética kantiana, ¿no? Para tener ejemplos más concretos, pensaba mucho en la sociedad kafkiana, en realidad en la sociedad victoriana también, pero hay una película que fue, o sea, es muy famosa, tiene unos años ya, se llama Lo que queda del día. La película está ambientada ya en el siglo XX, pero ahí podemos constatar el modo en que la filosofía práctica kantiana impacta en las conductas, en las relaciones, en las mentalidades, cómo la conducta, la ética kantiana se constituyó, fue constituida como parte del ethos de la sociedad industrial, ¿no? En ese sentido, se ve en el personaje del señor Stevens, cómo está encarnada esta ética kantiana, este modo de ser, ¿no? Él representa fielmente ese modo de dirigir la conducta. Ahora, Kant va a plantear tres modos de formular, o tres pasos, digamos, tres tipos de formulaciones del imperativo categórico. Mejor dicho, serían tres tipos de imperativo categórico. La primera formulación del imperativo categórico, que podría ser la más conocida, es: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. O sea, hace aquello que consideres que podría ser algo que hiciera todo el mundo, ¿no? Siempre, en cualquier tiempo y lugar. Este imperativo indica la transformación de la máxima en ley universal a través del principio de no contradicción, que jamás haya contradicción en lo que se hace. Querer que mi máxima valga universalmente no significa querer que sea aplicable a todos los seres racionales, sino también que sea aplicable en todos los tiempos y en todas las circunstancias, ¿sí? Como decía recién. O sea, establecerla como válida para todas las acciones futuras. Por lo tanto, no puedo quererla hoy como universalmente válida y luego decir no tiene sentido, ya no es válida. Por ejemplo, reconocer y afrontar mis errores haciéndome cargo de esto sin recargar la responsabilidad de los demás, ¿sí? O el dicho popular, mirar la paja en el ojo propio antes que en el ajeno. Me parece interesante asociar esta ética al modo europeo o primermundista, digamos, de relacionarse con los demás seres humanos. Creo que también es una línea para pensar. Si bien el modo de relación de los europeos con los demás seres humanos ya llevaba siglos, hay una relación con lo que luego Foucault analizaría como la lógica de lo uno, o como la lógica de lo mismo. Es decir, en esta propuesta kantiana está desconociendo los modos de construir el imperativo categórico. Una segunda formulación dice: obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. Kant entonces piensa naturaleza como la existencia de objetos, en tanto ella es determinada por leyes universales. Kant explica esta segunda formulación del imperativo categórico delimitando la naturaleza como objetos que son determinados en su existencia por la ley moral universal. O sea, naturaleza que no puede ser puesta en contradicción cuando se transforman las máximas en principios de validez universal. El ejemplo que trabaja es al decir que nadie puede elevar a principio con validez universal la máxima nacida del deseo de no vivir más. Y dice que quien llega a esta situación es a causa de que la vida se le ha hecho insoportable. Ahora bien, lo que lo lleva a querer morir es el amor a sí mismo. Pero el amor a sí mismo tiende por naturaleza a preservar y a desarrollar la vida. De modo que quitarse la vida por amor a sí mismo es imposible como ley universal, porque la ley no puede instaurar la existencia de principios que contradigan la naturaleza del amor a sí mismo. ¿Sí?
Eh, También me parece que es interesante acá dejar espacio para reflexionar en torno a la relación entre el ser humano y la naturaleza, que la sociedad industrial construyó, ¿no? O sea, pensando en esta contradicción entre la existencia y el amor como desarrollar la vida, qué pasa con el modo de relación entre el ser humano y el planeta cuando pensamos en el cambio climático. Veamos la tercera formulación del imperativo categórico. Como decíamos al inicio, los principios prácticos son formales cuando hacen abstracción de todos los fines subjetivos, y son materiales cuando consideran los fines subjetivos y por lo tanto consideran determinados móviles. Entonces los fines subjetivos son relativos. Pero supongamos que haya algo cuya existencia en sí misma posee un valor absoluto. Algo que como fin en sí mismo puede ser fundamento de determinadas leyes. Entonces en ellos estaría el fundamento de un imperativo categórico. Esto es lo que plantea Kant, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano, ser racional, existe como fin en sí mismo, no solo como medio. Y es muy importante pensar en esto, porque entonces las cosas tienen una existencia relativa. En cambio, los seres racionales son personas. ¿Por qué son personas? Porque su naturaleza los distingue ya como fin en sí mismo. Esto es algo que no puede ser usado lisa y llanamente como medio. ¿Sí? Entonces, esta es la idea que da forma a la formulación del tercer imperativo categórico, que reza: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. ¿Qué pensaría entonces Kant de la sobreexplotación de unas personas sobre otras? ¿No? ¿Qué pensaría del abuso sexual? ¿Qué pensaría de la trata de personas? ¿No? Digamos, todas las reivindicaciones en torno a los derechos humanos se basan en esta formulación del imperativo categórico. Y creo que es también muy importante tomar nota de esta noción de persona en sentido social y en sentido jurídico, que aparece en la filosofía kantiana y en toda la filosofía de la Ilustración, así como en toda la filosofía social de Occidente a partir de la sociedad industrial, ligada tanto a los derechos naturales, recordemos, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, como también a los derechos positivos, ¿no? Los derechos humanos en general, los derechos sociales en general, los derechos laborales, todos los derechos que aparecen en las constituciones, por lo menos en la nuestra, en la Argentina, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta esto, qué significa este término persona, a partir de este tercer imperativo categórico. Hablemos entonces, para ir ya cerrando la clase, de este principio de autonomía. En Kant la voluntad está sometida a la ley, pero legislándose a sí misma. Entonces la voluntad aparece desde el imperativo categórico como universalmente legisladora. Este principio es denominado por Kant principio de autonomía, en la medida en que todo ser racional se considera como universalmente legislador, en oposición a la heteronomía o a las leyes que vienen de otro origen distinto al de la razón, y por supuesto que Kant está pensando en los principios que vienen de las formulaciones eclesiásticas o de la autoridad en sí misma, ¿no? Propios de la sociedad feudal que está dejando, que está pasando, que está cayéndose. La voluntad liberada del orden de la heteronomía no puede estar en relación a una ley que la determine desde fuera. Por lo tanto, la voluntad, bajo el influjo de la razón,
Se libera de la causalidad necesaria, de la causalidad heterónoma, para ser ella misma el origen de su ley, para darse a sí misma su propia ley. Y darse a sí misma su propia ley es ser autónoma para Kant. Un ser racional forma parte de la sociedad como legislador universal, pero al mismo tiempo está sujeto a esas leyes. Si no fuera legislador, el ser humano no podría considerarse como fin en sí mismo. Esto último, por la idea de dignidad que porta cada ser racional que desarrolla Kant de la siguiente manera, ¿no? Él dice, en el reino de los fines todo tiene precio o dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Es intercambiable por otras cosas. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por lo tanto no puede ser intercambiado por nada, eso tiene dignidad. Entonces, la moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo, porque solo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. La humanidad, en tanto que es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. En otras palabras, la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. En palabras del propio Kant, la dignidad de la humanidad consiste precisamente en esa capacidad de ser legislador universal, aún con la condición de estar al mismo tiempo sometido justamente a esa legislación. Hasta acá hemos llegado hoy mismo. Nos vemos en clase, y para los que escuchan las grabaciones, los videos, nos vemos en la próxima, nos escuchamos. Adiós.